En el nombre del Señor, doy la bienvenida un jueves más y seguimos con nuestro estudio de escatología. Hasta aquí llegamos unos eventos compartidos y hoy vamos a tener un tiempo de repaso y si nos da tiempo pues nos meteremos en la gran tribulación, pero bueno, si llegamos. Recordamos lo que significa la palabra escatología. La palabra escatología se compone de dos palabras que significa, escato, ¿qué significa? Los últimos, último, tiempo, evento, acontecimientos que han de venir. Y logía, lo que significa es estudio. Pues así que es el estudio de los eventos, de los acontecimientos que van a suceder y que están sucediendo ya en los últimos tiempos. La Biblia habla de 12 eventos que los registra. No nos estamos inventando estos eventos, sino que abrimos las Escrituras, la palabra de Dios, y vemos que la palabra habla de señales. Jesús dio señales. ¿Recordáis algunos de esos eventos? Las señales. Sí. Antes, vamos a empezar al principio. Primero es las señales, después ya se daría el qué. Empezaría la tribulación. Hablando de tribulación, las Escrituras hablan tres términos: tribulación, gran tribulación y tribulación y gran tribulación. Muy bien. También hablamos de otro evento: arrebatamiento. ¿Qué más? El tribunal de Cristo, que lo estuvimos viendo el domingo, la boda del Cordero, la batalla en Margedón, el milenio, la venida de Cristo, Gog y Magog, esa lucha entre Gog y Magog, los juicios del gran trono blanco, la eternidad, cielo nuevo y tierra nueva. Eso es una cronología de los 12 eventos que la Escritura habla. Tú me puedes decir a lo mejor, pues mira, hay otro más. Sí, hay un evento más. Y es, por ejemplo, cuando el cielo, en el gran trono blanco, gracias, en el gran trono blanco hay un evento, y es que el cielo y la tierra desaparece de la presencia de Dios. Este cielo que vemos y esta tierra desaparece. Y Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero eso lo metemos con el tema de la eternidad. También estuvimos hablando de señales. Las señales, estuve hablando de 12 señales. Las señales se puede ver, contemplar en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Lucas 21. Ahí en los evangelios nos habla de la destrucción del templo, profetizó que el templo sería destruido y llegó un momento que el templo fue destruido. También nos habla de señales religiosas, falsos cristos, falsos maestros, falsas doctrinas que se darían en los últimos tiempos. Recordamos, la apostasía es cuando mucha gente se van a ir de la iglesia porque llegará un momento que no van a saber, en este caso, qué es la sana doctrina o qué no es la sana doctrina. Estarán confundidos. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos maestros con falsas doctrinas que engañarán a muchas personas. Estamos viendo señales climatológicas, el cielo, la luna, las estrellas, lo estuvimos viendo. También señales espirituales, que en los últimos tiempos Jesús mismo dice, hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. También hablaba de la apostasía, que estaba hablando. Hablaba también que el Evangelio sería predicado por todo el mundo. Hablaba señales psicológicas, sobre todo en Lucas, capítulo 21, que hablaba de angustia, de temor, de desmayo, de confusión, de desvanecimiento, todo por las causas y por los acontecimientos que están pasando y está viviendo la tierra, pues va a llevar al hombre, a la mujer, a ese miedo, a ese temor, a vivir en este caso, estado de ansiedad continua, que nos meterá como en ese miedo en el cuerpo, incluso llegará tan fuerte que la persona se va a desmayar. Se va a desmayar escuchando lo que está aconteciendo. Estamos viviendo en unos tiempos muy buenos,
bueno en ese sentido para estudiar escatología. Para estudiar la escatología. También vimos señales históricas de los días de Noé y los días de Lot. Jesús profetizó que él vendría y sería como los días de Noé y los días de Lot, que se casaban, que se daban casamientos, que comían, bebían, trabajaban, una vida normal. Y de repente vino el diluvio. Pues así acontecerá también, así. También vimos la vuelta de Israel a su nación. Y ya sabéis que se profetizó que Israel sería expandido por todo el mundo. En el año 70 en Jerusalén no quedó ningún judío, fueron por todo el mundo. Y ahora, en 1948, se funda la nación de Israel y empiezan a venir judíos. Ahora ya hay 7.000, cerca de 7.000 judíos, y cada día vienen más judíos. En esta semana creo que ha llegado un avión de Etiopía con un montón de judíos etíopes que lo tenían parado, lo tenían frenado y han llegado también. Dice Ezequiel: y os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Dios va a encargar, pues poner esa carga, ese deseo, que las personas vuelvan a Israel. Y vimos también 10, un despertar del espíritu del anticristo. En los últimos tiempos habría un despertar del espíritu, de engaño, donde Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, el que hace de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Un cambio moral, donde aquello que tú ves que eso no tiene ni pie ni cabeza, pues lo toman por bueno y lo meten en la sociedad y la sociedad lo acepta tranquilamente. Eso podríamos hablar, pero lo dejamos. Un espíritu 11, un espíritu en contra de Israel, un neo-antisemitismo, donde personas se van a levantar en contra de Israel. En esta semana han volado las zonas nucleares de Irán. Se le echa la culpa a Israel. Todo eso trae, pues como vemos, mismo Rusia ha amenazado a Israel. Las últimas noticias que he escuchado es que Irán le está ayudando a Rusia en la guerra de Ucrania con armamento. Entonces Israel está ayudando a Ucrania, y ha dicho que hasta que Irán no se separe de esa guerra, ellos no se van a retirar. Entonces le van a ayudar con armamento, le van a ayudar con tecnología avanzada. Israel es la nación que tiene más tecnología avanzada en ciencia, en armamento y en muchas de ellas, ¿no? Entonces hay personas que ya andan por la gran tribulación, porque son detalles que para nosotros nos puede ver un poquito, pero para el que estudia las escrituras, pues vemos que eso se va a dar en los últimos tiempos, donde la parte aquella del norte vendrá contra Israel. Vendrá un ejército tan grande y tan poderoso que dice que cuando él pase, por delante será como un vejel, y cuando él pase será como un desierto, de lo poderoso y fuerte que será, y todo con una amenaza de Israel. Estamos viendo que el mundo poco a poco se va como calentando, llegando un estado de crispación, donde se va a hablar de guerra, de amenaza, de todo eso. Pero tranquilo, porque llegará uno que va a solucionar, va a poner paz. Y cuando digan paz y seguridad, dice que vendrá destrucción repentina. Y hoy, si nos da tiempo, hablaremos de ese personaje. Peligro, también estoy viendo la última alerta de los extraterrestres, 11, alerta extraterrestre, porque se cree que vendrá una invasión. Bueno, se cree, los periódicos de Nueva York lo dicen, que vendrá una invasión donde van a secuestrar a un montón de seres humanos. Y eso pues estará relacionado con el anticristo, con el anticristo, con el arrebatamiento, donde la iglesia será arrebatada y vamos a desaparecer pues miles y millones. ¿Sabéis cuántos evangélicos hay en el mundo? Sale el número. 800 millones de evangélicos. ¿Sabéis cuánto hay en España? Más de 1 millón de evangélicos. ¿Sabéis cuánto hay en Andalucía? Más de 50.000 evangélicos. ¿Sabéis cuánto hay en Jerez? ¿Cuánto vemos? Pues vemos por cerca de unos 1.000 creyentes. 1.000 creyentes, pero con un alcance de 5 o 6.000 creyentes a través de los años 80 hasta ahora.
¿Cuánta gente pasaron por la calle Pajarete? ¿Cuánta gente pasaron por la calle Canto? ¿Cuánto han pasado por los centros de rehabilitación? ¿Cuántas familias? Si hacemos un número de eso, nos quedamos ahí. ¿Sabéis en qué año vino el Evangelio a esta tierra de Jerez de la Frontera? En el 1871. Un pastor británico de descendencia judía vino a la calle Argüelles. Aquí en Jerez en aquella época había una comunidad de británicos. Entonces este hombre pues pidió venir aquí a su mujer se llamaba Esther. Él José, el apellido no sé cómo es, porque pues mira, él. Y él con su mujer, que la mujer era la hija del médico del sultán de Marruecos. Era un médico. Y aquí, en la calle Argüelles, pues había escuela de niños, que había más de 300 niños, y escuela de niñas con más de 400 niñas en aquella época. ¿Qué pasó? Pues él estuvo en las Angustias, estuvo en la calle Ponce, predicando el Evangelio, tenía sitio para predicar, hasta que decidieron hacer una iglesia en la calle Argüelles. Buscaron arquitecto aquí en Jerez, y ninguno de los arquitectos se atrevía a llevar esa obra. Fueron a Cádiz y encontraron un arquitecto. Pero cuando terminaron la fachada, salió en el periódico la fachada de la iglesia protestante, que no sé de quién son, se ha terminado. Y venía una frase: ¿quién será el severo católico que con los tiempos compre el material de su escombro, de su derribo? Y cogieron los que estaban haciendo la obra, metieron ese tema, hoja de periódico, lo metieron en una botella y lo echaron en los cimientos. Hoy día la iglesia sigue, hay más de 16 congregaciones en Jerez de la Frontera, y ese número que os acabo de decir. Pues desde allí, una vez que se da estas señales, hablamos de que dentro de lo que es las señales, en los últimos tiempos se dará tribulación. Tribulación que comenzará a personar interiormente por temas que se está viviendo, temas de ansiedad, temas el siglo pasado, no el XIX, sino el siglo XIX, las causas de las enfermedades eran por infección. Hoy día, las causas de enfermedades por la ansiedad. Por la ansiedad y derivado de la ansiedad. Entonces estamos viviendo unos tiempos de angustia, de temores, de miedo, y eso está provocando muchas de las enfermedades. ¿Por qué? Porque la ansiedad es bueno. Lo malo son los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad hacen que nuestro cerebro mande mucha dopamina, serotonina y adrenalina a los órganos, y cuando es tanta invasión, lo que hace es que lo enferma. Y enfermamos, el corazón se pone palpitando, te entra el úlcera en el estómago, y efectivamente una cosa, otra. Si los trastornos de ansiedad persisten, pues salen las enfermedades, va saliendo las enfermedades. Dentro de esas señales que se van dando, comenzará esa tribulación, que digo que puede ser personal, pero también puede ser local. Lo mismo que está viviendo ahora, imaginaros ahora los creyentes de Rusia. Ellos están viviendo una tribulación. Entonces, en un comienzo se dará una tribulación que yo creo que la iglesia pasará, y lo está pasando. No será una tribulación a nivel mundial, sino que será una tribulación donde la iglesia estará allí. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice las Escrituras, esto ya lo hemos tocado, y hay un detalle. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos confundir en las explicaciones con relación a la escatología. Segunda Tesalonicenses nos dice que no vendrá el Señor antes que se manifieste el hijo de pecado, el hombre de perdición y aquel inicuo que será destruido con el resplandor de la venida de Jesucristo. Tenemos un detalle, que esa tribulación se dará, ahí se comenzará a manifestarse en lo que es la Trinidad satánica, donde llevará al mundo a una situación muy crispada, donde no habrá solución ninguna. Pero de pronto este político, este religioso, negociará y habrá una paz falsa. Una paz falsa que puede durar 1 año, 2, 3, no lo sabemos, pero lo hará. Ese será el momento
donde se va a construir el templo en Israel. El templo en Israel. Y cuando se ponga esa situación así, que atacará, como vemos, y vendrá que todo el mundo le adore, pues se dará el evento que dejamos la semana pasada, y es el arrebatamiento de la iglesia. Arrebatamiento de la iglesia, que está profetizado. Pablo lo profetiza, y hay unos pocos de textos que hablamos. Estuvimos viendo que el arrebatamiento de la iglesia será un evento silencioso, que muchas de las personas no se darán cuenta. Imagínate que si viniera el Señor ahora, nosotros desapareceríamos, se quedaría el móvil grabando y la tablet aquí puesta hasta que se acabara las pilas. Pero nosotros desaparecemos. Pero imagínate que uno que va conduciendo un autobús, o uno que va en un tren, o uno que va en un avión. Pues el avión irá para un lado, el tren irá para otro, y eso es lo que ocurrirá en los últimos tiempos cuando se dé este evento. Y estuvimos viendo que hay dos posturas, una de los que creen que hay arrebatamiento, porque lo dice la Biblia, y otro de los que no creen. Dice que es un tema espiritual, que es para dar una enseñanza, para que la iglesia esté alerta, y esté preparada, y esté atenta, y esté en oración. Dice, pero claro, no podemos espiritualizar un texto que lo dice tan claro, donde dice la palabra de Dios en Tesalonicenses que seremos arrebatados, los muertos serán resucitados en Cristo y nosotros los que esperemos seremos arrebatados en Cristo. Estuvimos viendo posturas con relación al arrebatamiento. La primera es que es la postura de la iglesia, postura de es decir, antes de la gran tribulación la iglesia será arrebatada. El texto que da, pues Apocalipsis capítulo 3, 10, lo vimos, estoy repasando, lo vimos, dice, el mensaje a la iglesia de Filadelfia dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero aquí nos basamos de que yo también te guardaré, ¿de qué? De la hora de la prueba, una hora de prueba que va a pasar el mundo entero. Entonces, de esa hora de la prueba, Dios nos va a librar. Hay personas, hay la otra postura que tiene que ver con post-tribulación, es decir, después de la tribulación, que dice que la iglesia, al final de la tribulación, pues será arrebatada. Todos los creyentes vamos a pasar la gran tribulación y al final seremos arrebatados. La postura que ellos ponen, o los textos que ellos hablan, es que la iglesia siempre ha pasado por tribulación. ¿Por qué la va a librar el Señor? Argumento, quiere decir. ¿Por qué la va a librar el Señor de la gran tribulación? Ese es el argumento de aquella postura que dice que Dios va a arrebatar a la iglesia, a todos los creyentes, al final. Y lo va a dejar pasar por esa gran tribulación. Y la postura es esa, el argumento es ese. ¿Por qué Dios nos va a librar si la iglesia ha sufrido tribulación desde el siglo I hasta el siglo XX? Miles y miles de personas dieron la vida en los primeros siglos. Pues esta es la postura. Hay otra que es en medio de la gran tribulación. Medio de la gran tribulación. La tribulación es el último periodo, se llama las 70 semanas, que son de 7 años, de 7 días, que son 7 años. Entonces habrá una mitad, que es los 3 años y medio, pues el anticristo dejará de ofrecer sacrificio y entonces va a querer que se le adore a él. Entonces ahí comenzará lo que se le llama la gran tribulación, donde todo el mundo, dice, todo aquello que no están escritos en el libro de la vida, si nos da tiempo y lo veremos, adorarán a la bestia, a la segunda bestia, a la bestia que sale del mar, a la bestia que sale de la tierra y al dragón, donde se le ha dado poder para reinar durante 42 meses, ¿no? Eso lo veremos más adelante. Pues, la postura esta dice que a los 42 meses, a los 3 años y medio, a los 1260 días de la gran tribulación, pues se dará el rapto, es decir, la venida del Mesías, donde seremos arrebatados todos ellos, los tres. Y el texto que ellos tocan,
para argumentar esta postura es Apocalipsis 11:15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y ahí se basa, donde se tocará la trompeta, que habla Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, donde con voz de mando, con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos serán resucitados, y los que quedemos seremos arrebatados. Confunde esta trompeta con esa trompeta que habla Apocalipsis, y esa es la postura de ellos. Estas son las tres posturas que hay. Aparte de cada postura tiene sus posturas, ¿verdad? Que hay para todo, vemos mucha gente. Estas son las tres posturas más clásicas que hay. Siempre se ha enseñado, desde el siglo XVIII, siglo XIX, se ha enseñado estas posturas. La última es la del medio ahora. Ahora, ¿cuál es la verdadera? Pues realmente, ¿cuál es la verdadera? Yo, si me tengo que identificar con alguna, pues no me identifico específicamente con ninguna de las tres, en este sentido, porque yo no sé, y la Biblia no declara en qué fecha va a venir. Si va a ser al principio de la tribulación, al principio de las 70 semanas, al mes, al año, a los 2 años, o a los 3 años, o a los 3 años y medio. Entonces, dejo ese tiempo, porque la Biblia no me dice específicamente que va a ser el día 1, o el día 50, o el día 80. Por más que estudio la Escritura, no veo que sea el día, por ejemplo, 300, cuando empieza la tribulación. Porque ellos dicen 1260 días, pero quién sabe cuándo será. Entonces, mi postura se queda ahí abierta en estos 3 años. Ahora, sí, mi postura la tengo, que lo que dice la Escritura, que no vendrá sin que antes se manifieste. Cuando yo vea que ya el anticristo se ha manifestado, cuando yo vea que el templo está, cuando yo vea las señales que nos dice Apocalipsis capítulo 6, que lo veremos, o cuando veo las señales estas que están tan claras, cuando yo veo que esto está tan fuerte que parece que va a estallar, y alguien se levanta con esa sabiduría y negocia y hace la paz de pronto, pues entonces diré, esto ya ha empezado, ya está aquí. En cualquier momento Cristo nos puede venir y nos puede arrebatar, nos puede arrebatar. Dice Primera de Tesalonicenses, como lo vimos la semana pasada muy rápido, 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompetas de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Primera Tesalonicenses 4:17. Es un texto que lo tenéis que tener, porque este es un evento, y el evento es arrebatamiento, donde la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, como diría el apóstol Pablo en Primera de los Corintios, la iglesia será arrebatada al cielo en un instante. Primera de Corintios capítulo 15, 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, es decir, moriremos. Algunos vamos a vivir el arrebatamiento, porque todos, dice las Escrituras, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados, incorruptibles. Nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Imagínate cómo subimos nosotros al cielo. Tenemos que ser transformados. ¿Y cómo va a ser eso? Pues eso ya es cuestión de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este es el texto que Pablo lo adjunta a el momento donde la iglesia somos arrebatados. Imagínate, ahora estamos aquí y ya estamos en el cielo. Al llegar al cielo, ya nuestro cuerpo ya pesa mucho, ¿no vale? Ahí es cuando en ese instante somos transformados de ese cuerpo celestial, ese cuerpo espiritual.
¿Qué texto tenemos más? Tenemos el texto de Mateo 24:39, donde nos dice la palabra: y entendieron que hasta que no vino el diluvio, dice, y no entendieron hasta que no vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto es un texto que nos habla de esos últimos tiempos, cuando venga el Señor, que será semejante a los días de Noé y de Lot, donde comían, bebían y no entendieron esto, pero el diluvio vino. Hoy nos acostamos y mañana empieza a llover, y eso así fue. Pues así será también la venida del Hijo del Hombre. Y hace la relación que dos mujeres, dos hombres, estarán uno moliendo y el otro trabajando, y uno será arrebatado y el otro será dejado. Esa es la señal del arrebatamiento de la iglesia. Pues después del arrebatamiento de la iglesia, aquí en la tierra se dará empezará lo que es la gran tribulación, donde se comenzará con la Trinidad satánica. Ya la veremos en tres claves, porque va cambiando de nombre según los textos, sobre el falso profeta, el anticristo y Satanás, donde la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra, y el dragón, el eunuco, el hijo del hombre, y al mismo tiempo pues el hombre de pecado. Va cambiando de situación conforme, pues como los camaleones, conforme esto se va adaptando a la sociedad esta. Pues una vez que nosotros subamos al cielo, ¿qué creéis que nos ocurrirá? ¿Qué pasará? ¿Qué evento se dará? Me adelanté el domingo, ¿recordáis? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Fue fácil? ¿O? Facilito, lo hice facilito, ¿no? Lo hice de forma de predicación. El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo será un evento escatológico donde los creyentes seremos juzgados. Por lo tanto, no se denomina en este juicio si vamos a ser salvos o no. ¿Por qué? Porque ya hemos sido salvos, ya hemos sido arrebatados, ya estamos en el cielo, ya estamos en la presencia de Cristo. No nos espera el trono blanco, nos espera una plataforma que se llama tribuna, Bema, que era donde se recompensaba a los griegos, aquellos que hacían la carrera, que corrían y llegaban los primeros, llegaban el segundo, pues le daban un premio, una corona de laurel, y es lo que le daban. Pues eso es lo semejante que Pablo ve cuando llega al cielo. Él fue arrebatado al cielo, al tercer cielo, y vio cosas allí que no podían explicar cuando vino a la tierra. Pues ve y nos enseña que allí habrá este juicio, pero este juicio no va a ser para condenación, porque nos dice Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto será un juicio para declarar las recompensas eternas y el alcance que tiene para los creyentes. Va a ser un juicio para recompensarnos. Es decir, nuestra labor espiritual será recompensada. Dice la palabra en Tito, alguien lo puede leer, capítulo 2, 13 al 15. Habla con relación a eso, a la bienaventuranza gloriosa, manifestación de nuestro gran Dios Jesucristo. Tito 2:15 creo, que lo estoy diciendo de memoria. 2:15, Tito 2:15. Sí, creo que es 2:15, ¿no? ¿Puedes leerlo? Ahí, sí. Sigue hasta terminar el capítulo. Ahí. ¿Para qué nos ha redimido Cristo? Para ser un pueblo celoso ¿de qué? De buenas obras.
de buenas obras. Entonces, esa recompensa va a estar no en este caso lo que nosotros podamos dar a una persona, obras como obras físicas. Más bien está enfocado el tribunal de Cristo sobre nuestra vida espiritual. ¿En qué está modificando? ¿Está modificando en la carne? ¿Está modificando en el interés? ¿Está modificando en el orgullo, en la envidia, en el pecado? ¿En qué edificamos? Si nosotros nos negamos a la mentira, es una obra que está haciendo, es un esfuerzo, es una entrega. Si nosotros nos negamos a quedarnos en la cama, por ejemplo, el domingo y levantarnos a las 12 de la mañana y estamos aquí a las 11 o a las 10:30, la hora que nos toque, es un esfuerzo físicamente, ¿no? Pues eso es una labor. Si nosotros de estar viendo una película, estamos estudiando las escrituras, estamos viendo que hay tiempo para todo, que puede ver películas que sí, que puede ver reportajes, lo puede ver todo. Pero lo que nosotros edifiquemos en Cristo, Pablo lo diría también, de que las baracas, la leña, las ramas se queman, pero la plata, el oro, ese no se quema, ese permanece, haciendo una comparación. Por eso dice 2 Corintios, capítulo 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, vamos a recibir lo malo, te va a decir el Señor, mira, tanto tiempo que perdiste haciendo esto, que esto no valía para nada. Pero también te va a decir, mira, todo lo que hiciste, esto va a ser recompensado. Ahí donde creo que el tribunal de Cristo está escrito por el Pablo para que nosotros aquí en la tierra tomemos conciencia, seamos prudentes, estemos atentos, estudiemos las Escrituras, busquemos la vida espiritual, nos esforcemos en estas cosas. Entonces, ese tribunal de Cristo, ese juicio, esa comparación delante de Dios cuando ya seamos arrebatados al cielo, pues va a ser, como dice el texto, para que reciba cada uno según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué diremos Romanos capítulo 14:10? Como lo vimos la semana pasada solamente por lo alto. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Será juzgado el comportamiento que tengamos los unos con los otros. No nos vale aquí la envidia, ni la rebelión, ni nada. Dios da a cada uno, el Espíritu Santo, a quien quiere, como quiere y a dónde quiere. Por eso no tenemos que tener envidia de unos de otros. Uno puede cantar muy bien, el otro puede hablar muy bien, pero el otro puede limpiar muy bien. O puede ser otra cosa, según lo que Dios nos dé a cada uno de nosotros, así Dios nos va a demandar. A ti no te va a demandar que predique muy bien, o que enseñe muy bien, o que te esfuerce. Ahora, por ejemplo, a mí me va a demandar si he estado todos los días en la cama acostado o he estado estudiando. Imagínate que yo no estudio, no me preparo ni hago nada y vengo y me lío a charlar. Pero no me baso en las escrituras, no enseño como tengo que enseñar, entonces eso sí voy a tener que dar cuenta. Nosotros los pastores vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hagamos. Y vosotros vais a tener que dar cuenta de vuestra vida espiritual. Por eso el texto es muy claro, que no nos juzguemos los unos a los otros, porque todos compareceremos ante este tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblarán todas rodillas y toda lengua confesará que Jesús es Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien bendecir. No poner trompiezo, ocasión a caer al hermano. La verdad que no es fácil. Y quizás tú dirás, bueno, yo nunca voy a juzgar a un hermano. Pero la verdad que nos juzgamos mucho, ¿eh? Yo he estado de pastor en una iglesia, yo estuve 5 años en Ubrique, estuve 5 años en el puerto de Santa María, estuve 5 años en Arcos de la Frontera y el resto lo estuve en Jerez, de pastor. Y hubo una de las iglesias que lo pasé muy mal. Era juzgado de todo. Y era pues así, pues bueno, porque la iglesia se había peleado con el pastor y entre ellos. Entonces toda aquella carga que ellos tenían contra el pastor, no contra mi persona, porque no me conocían, sino con la figura pastoral. Entonces al pastor pues lo tenían ahí. Entonces la verdad que yo estaba deseando salir de allí porque era imposible. Pero bueno, Dios nos bendijo bastante. Yo aprendí mucho, bastante aprendí y aquí estoy todavía, gracias a Dios.
Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner trompiezo, es decir, bendecir. Hemos sido bendecidos ¿para qué? Para bendecir. Si no te cae bien, bendícelo. Si te cae mal, ora por él. Porque cuando uno ora por la persona, hay una conexión. Se va viendo una conexión y llega un momento de que ya siente lo que está sintiendo esa persona. Me acuerdo que yo tenía allí una persona. Bueno, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero claro, el diablo se manifiesta en persona, en nosotros. Y allí había una cierta persona que siempre era un no para todo lo que yo hacía. Era todo negativo para lo que yo presentaba, para lo que yo hacía. ¿Y yo qué hice yo? Pues ir a la iglesia y levantar el templo, como me ha tocado 3 templos de levantar, de albañil. 3 iglesias levantarlas, algunas desde abajo, otras restaurarla entera. Pero bueno, cualquier cosa, todo era negativo. Hasta que yo empecé a orar por esa persona. Digo, ¿por qué esta persona siempre es tan negativa? ¿Por qué a todo le pone pega y va siempre en contra de mí? Es que no me dejaba ni usar la máquina de escribir. Y siempre estaba en el despacho, ni podía entrar en el despacho y nada. Era algo, bueno, lo que pasa. Y empecé a orar por esa persona. Y empezó a sentir carga por esa persona. A sentirla hasta que fui y hablé con él. Empecé a hablar con él y le mostré realmente lo que Dios me había mostrado. Y esa persona hizo así, ¡bum!, bajó y hasta el día de hoy. Se convirtió en mi amigo. Por eso digo yo que la oración es fuente de poder. Oremos los unos por los otros. El juicio es de Dios. Nosotros es de bendecirnos los unos a los otros. Bendecirnos los unos a los otros. ¿Qué recompensa vamos a recibir? Estuvimos viendo que se habla de 5 coronas. Nosotros quizás no podamos entender recibir coronas cuando ya estemos en el cielo, pero la Biblia habla de coronas. Quizás allí las coronas sean muy importantes. La corona de la vida, ¿recordáis? Una corona incorruptible para un cuerpo incorruptible. Una corona de gozo, no va a tener más tristeza, ni más dolor, ni más sufrimiento. Es una corona que te va a expresar que va a estar en un sentir de gozo y de alegría por toda la eternidad. Qué bonito, ¿no? Cuántas penas pasamos aquí en esta tierra, cuántos dolores, cuánto sufrimiento, cuánta injusticia, cuánta tristeza, cuánta ansiedad, cuánta angustia, cuántas depresiones pasamos. Hoy estamos muy bien y mañana no sé qué pasa, el día sale el sol, pero nosotros estamos bajos por las cosas que nos puede ocurrir. O cuando una persona está enferma, con una enfermedad crónica, y se tira toda su vida enferma, llena de dolores, de sufrimiento. Qué bonito de tener una corona de gozo, ¿no? Que se acabó todo eso. Manolo decía, yo quiero irme ya a la Nueva Jerusalén, porque allí no habrá llanto, ni dolor, ni lágrimas. Y aquí estoy todo el día, hasta por la noche tengo dolor en mi cuerpo por todos sitios. Estaba deseando de irse con el Señor y sentí el abrazo de Dios y sentí esa alegría y sentí la liberación de su cuerpo que se le bloqueaba y se quedaba ahí completamente bloqueado. Una corona de justicia, donde nadie nos juzgará los unos a los otros. Allí será Jesucristo, nuestro Señor, nuestro príncipe y nuestro Rey. Y nos dará el lugar donde. Una corona de gloria. Corona de gloria. ¿Y qué hablamos de las 7 iglesias? ¿Recordáis? Las 7 iglesias donde Dios nos pondrá a comer del árbol de la vida. ¿Cómo será eso? En la eternidad. ¿Necesitaremos alimento? No lo sé, pero comeremos del árbol de la vida para tener vida abundante. A la iglesia de Esmirna, no sufriremos daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo, daré de comer del manar escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Recibiremos cada uno nuestro nombre escrito, que lo va a ser nuestra identidad, lo que somos, lo que hemos vivido aquí en la tierra. Hoy hablaba con, no sé con quién, creo que era conmigo, que es lo que suelo hablar sobre la pensión de aquellos que le han subido, bueno, no han subido todo un 8 y pico %, pero algunos le han subido 300 euros, a mí me han subido 67 euros nomás. Y les digo, mira, la pensión es algo parecido a lo que nos va a pasar en el Tribunal de Cristo. Cada uno vamos a recoger lo que hemos declarado. Aquel hombre declaró por 2.000 euros, pues entonces ahora coge 2.000 euros. Yo declaré por 700, 600 euros, estuve 15 años con la ayuda familiar, por lo que me ha tocado es lo que tengo. Eso es lo más justo, que así va a ser el Tribunal de Cristo. Y nos vamos a conformar, porque no vamos a tener más remedio.
Hombre, no es lo mismo aquel que está todos los días orando, que está este, haciendo lo otro, para acá, para allá, recibirá su recompensa. Pero aquellos que no, pues no lo va a recibir. Aquel que está viviendo más bien en la carne, que está juzgando, que está molestando, que está impidiendo, que está... Pues esa persona, hasta que no entre en la luz y sea librado de esas cosas, pues está restando a su vida. Está restando. Entonces una corona, de llevar una corona, llevará una cuerda. Digo yo. que habrá... Yo le daré autoridad sobre las naciones. En el reino milenio vamos a gobernar, pues somos sacerdotes, reyes con Cristo y reinaremos con el Señor. Que hablamos de la iglesia de Sardis, vestido con vestiduras blancas. Alguno puede que lleve mancha, no sé, que no son términos espirituales, pero estas cosas son así. A la iglesia de Filadelfia será columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de mi Dios. En la frente el nombre de Dios estará. Y la corona de los que vence en el nombre del Señor. Pues mira, hasta aquí hemos llegado al quinto evento. Esto, yo creo que asimilar todo esto hace que... pero bueno, como lo repito una cosa, repito otra, lo importante es que vosotros toméis nota. Después tenemos los audios, que lo podéis escuchar, y así entenderemos. La escatología está mucho basada en el libro de Daniel. Os recomiendo que leáis capítulo 9, 10, 11 y 12 de Daniel. Allí habla de los últimos tiempos, donde Daniel, él tiene unas visiones y entonces le pregunta a Dios, ¿esto qué es? Y dice, tú, no te voy a decir lo que es, cierra el libro. Y se cierra el libro y habla de 70 semanas. 69 semanas se cumplió, según los estudiosos, en el ministerio de Cristo. Ahora Cristo entrega su vida, la toma resucitando y sube al cielo y deja una promesa. Y la promesa es que como Él subió, vendrá por su iglesia. Desde ahí comienza el tiempo de gracia, del año 30 o 33 hasta el año 2022. Estamos en tiempo de gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dice que la salvación de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y que no tengamos, en este caso, porque como decía la palabra en primera de Pedro, que cuándo va a venir el Señor. Y él se dice, el Señor lento para la ira, porque no quiere que nadie se arrepienta, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Imagínate, hubiera venido, pues no sé, 40 años antes, o 20 años antes, nosotros estamos disfrutando de la gracia de Dios. Es la oportunidad que tenemos de hablar de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia. En ese tiempo de la gracia se va a dar unas señales que hemos estado hablando. Son las señales que Jesucristo habla. Dentro de esas señales, en los últimos tiempos, se dará esa tribulación. Dentro de esa tribulación, que comenzará con una tribulación, será gran tribulación, donde habrá unos personajes que se van a manifestar aquí en la tierra, donde la tierra va a estar echando chispas y va a ser solucionado ese tema. Y habrá un tiempo de una paz falsa. No sé qué tiempo, pues habrá ese tiempo de una paz falsa donde habrá negociaciones con las naciones y se levantará lo que es el templo de Israel. Al levantarse el templo de Israel, dice que se sentará en el templo y ahora va a cambiar todo. Paz y seguridad, vendrá de repente, destrucción de repente. Y de allí se dará el evento del arrebatamiento. Si hacemos una línea, arrebatamiento. Después del arrebatamiento, la iglesia recibirá lo que es el tribunal de Cristo y aquí en el cielo comenzará la gran tribulación. Que esa lo dejaremos para la semana que nos toque. Comenzaremos con esa gran tribulación. Pues ahí hay algunos minutos. Si tenéis alguna pregunta o algo o algún consejo que me queréis dar para yo llevar al estudio, también es bueno. La hermana me decía, que tengo que pedirle perdón públicamente porque